El caso de Alberto Hugo Wallace es uno de los más polémicos en México. En 2005 se reportó su desaparición y su familia rápidamente acusó un secuestro. Su madre, Isabel Miranda Wallace, lideró una investigación mediática que finalmente terminó con el arresto de varias personas. Sin embargo, con los años, distintas investigaciones periodísticas y también de organizaciones de derechos humanos revelaron inconsistencias en este caso. Y es por eso que hoy vamos a hablar de este libro, Fabricación, una investigación de Ricardo Rafael, periodista, que nos muestra las distintas inconsistencias de este caso. Este libro fue lanzado el año pasado en México, pero su autor está en Chile, entonces promoviendo su lanzamiento. Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros en CNN Chile. Alicia, muchísimas gracias por invitarme, por permitirme compartir con tu audiencia. Muy contento de estar en Chile y estar aquí en tu programa. Ricardo, si nos puedes contar un poco cómo nace esta investigación, en este caso que fue increíblemente polémico en México, pero que acá en Chile lo desconocemos un poco. ¿Por qué decides hacer esta investigación que entiendo duró cerca de 6 años? Sí, la verdad es que uno supone que los autores andamos tras los temas, pero hay veces en que los temas nos eligen a los autores y yo creo que este fue el caso. Yo, como muchísimos periodistas, pues miramos la emergencia pública de Isabel Miranda de Wallace con mucha admiración. Cuando desapareció el hijo y luego cuando ella se convirtió en esta madre coraje que lo buscaba por todos lados, que dio con los secuestradores, que se los presentó a la autoridad, que los denunció en estos vallas publicitarias enormes, ¿no? Todo esto nos hizo admirarla muchísimo. Pasan los años y lo último que a mí se me habría ocurrido pensar es que todo eso era una fabricación, que todo aquello era un mito, que le ayudó a ella en dos cosas. La primera, a ocultar a su hijo, pues de criminales que lo estaban buscando. Si quieres, en un momento más hablaremos de esto, pero también para convertirse en un personaje público de muy importante talla, muy abrazada por los presidentes entonces de México, le entregaron el Premio Nacional de Derechos Humanos, la convirtieron en la gran heroína al punto donde fue candidata a gobernadora de la Ciudad de México. Imagínate el tamaño del personaje. Cuando a mí me llega información bastante seria sobre la posible fabricación original del caso, me doy cuenta que estoy ante un gigante con pies de barro y es ahí donde ya no es posible, Alicia, mirar para otro lado. Comenzó, en efecto, una larguísima investigación que concluye en la redacción de este texto, que te tengo que decir, es un texto literario, pero donde la ficción corre a cargo de la señora Wallace y yo lo que me dediqué fue a desmontar esa ficción. Entonces yo digo que es un libro cuyo género es la antificción. Bueno, es muy interesante. Yo, la verdad, me devoré leyendo este libro porque, claro, también está muy bien escrito, muy bien contado, deja en suspenso hasta el final, especialmente un lector chileno que desconoce este caso. Hay varios puntos interesantes. Primero, cuando se lanzó este libro el año pasado, justo coincidió que en paralelo, en los mismos días, murió Isabel Miranda Wallace. Y tú en su momento incluso, vi una entrevista con Andrea Aristeguis, señalaste que tenías suspicacias incluso de esa muerte. ¿Sigues pensando lo mismo? Mira, la verdad es que de lo que me consta es que Hugo Alberto Wallace no murió. Ujú. O sea, el hijo dejó suficientes pruebas de vida en las semanas, meses, años posteriores para que se pueda afirmar que no fue secuestrado y desde luego no murió ni fue descuartizado. Ujú. Cuando se anuncia la muerte de la mamá, pues me concederás la humanidad que significó también dudar la muerte de la mamá. Era como, ahora resulta que la mamá también habría muerto, sobre todo por la fecha. El libro salió a la luz el viernes 7 de marzo del año pasado y el sábado 8, Día de la Mujer, había marchas en ese momento por toda la Ciudad de México. Me llega un mensaje en redes sociales que anuncia que Isabel Miranda de Wallace ha muerto. Entonces, te imaginas que haya muerto o haya pasado a otro plano de existencia, como tú lo quieras llamar, al día siguiente de la publicación del libro, me voló la cabeza. Mi respuesta también en redes sociales fue como Santo Tomás, ver para creer. Ujú. Hoy tengo información que me haría confirmar, en efecto, su muerte,
una muerte dura, complicada, y bueno, pues que impidió, uno, que rindiera cuentas y dos, que pudiéramos debatir los argumentos que estaban en el libro. Es decir, murió muy a tiempo, pero pues aquí es donde te das cuenta que a veces esas tragedias que los griegos escribieron hace tanto tiempo siguen ocurriendo en nuestra época. Ricardo, en el libro tú presentas varias pruebas que hablan entonces de la inconsistencia de este caso. Hablas también con los familiares de las personas que fueron detenidas, que siguen detenidas. Hay algunos casos en que ni siquiera tienen la sentencia en primera instancia, como Brenda Quevedo. Y también haces al final una reflexión muy importante, que Isabel Miranda, si bien gestó este caso, también tuvo el apoyo del poder mexicano, de la justicia mexicana, de los presidentes en ese momento. Este hecho no lo logró solamente Isabel Miranda Wallace. ¿En cómo influye entonces el sistema judicial mexicano y el sistema de poder mexicano en que pudo ocurrir este hecho? Sí, lo dices muy puntualmente. La verdad es que no hay manera que un fenómeno de este tipo ocurra sin la conspiración, digamos, de otros actores. En un principio, te lo tengo que decir, sí fue la madre y probablemente en colaboración, conspiración con el hijo, quienes invitaron el secuestro y la muerte. Lo hicieron y esa es la hipótesis más plausible porque este señor tenía 35 años, este joven, en fin, adulto, Ujú, tenía pues amigos muy peligrosos con quienes había contraído deudas importantes. ujú, Entonces, muy probablemente fraguan este secuestro y luego anuncian su muerte para poder evitar a sus adversarios. Era una mascarada, una obra de teatro montada solamente para beneficio, déjame usar ese término, de quien lo estaba buscando, porque además era un criminal en ese entonces muy poderoso en México, Edgar Valdés Villarreal, ujú. apodado La Barbie, que solía cobrarse las deudas no solamente con sus deudores, sino con la familia de sus deudores. Entonces, en ese momento sí es ella, y probablemente de la mano de él, que hacen confabulan o construyen este guión o esta ficción. Luego, el problema es que Hugo Alberto dejó muchas pistas de vida. O Ujú, sea, se reunió con amigas, habló con con la madre de su segunda hija, estuvo con su exnovia, dejó gastos en sus tarjetas de crédito, llamadas telefónicas. O sea, tengo muchas pruebas de que él ujú, siguió con vida. En un segundo momento, ella, yo intuyo, para lograr protegerse con la autoridad mexicana, logra convencer a los fiscales de entonces de que en efecto había secuestrado y asesinado al hijo. Y la verdad, Alicia, es que nadie duda de una madre desaparecido. O sea, ella fue una usurpadora de uno de los papeles más nobles que hay en Latinoamérica, que es la madre de un desaparecido. ujú, Y entonces el fenómeno empieza a crecer y de pronto ya se vuelve una transacción de orden político, porque el presidente de entonces, Felipe Calderón, que tenía un problema de legitimidad porque acaba de ganar una elección por un margen muy pequeño, la abraza y entonces ella le pasa parte de su legitimidad como líder social. Y de pronto ya hay una complicidad muy fuerte desde la presidencia de la República hacia lo que tiene, y ella le prestaría legitimidad a cambio de que él le ayudara pues con el Estado para seguir haciendo sus investigaciones y sus acusaciones. Y de pronto entonces la fiscalía, los jueces, la policía, el ejército acaban encumbrando a Isabel. Y ahí deja de ser Isabel Miranda de Wallace, la madre de Gualberto, para convertirse en la señora Wallace. O sea, ujú. es un personaje muy importante, casi te diría, y no lo digo de manera de broma, Batman en el caso de los secuestros. Funda una asociación, ayuda a las personas secuestradas, presenta iniciativas de ley, se gana el Premio Nacional de Derechos Humanos, se vuelve alcalde a gobernador, y ya cuando está ya, digamos, montada sobre esa nube, Alicia, ya nadie se fija si el caso del secuestro fue cierto o no. Es decir, el gigante con pies de barro tiene esa ventaja que nadie se asoma a ver sus pies, hasta que de pronto pues se tropezó este gigante y da origen justamente a esta investigación y otras que hoy desnudarían el caso, pero ya adelantaste, no solamente es una mascarada que ha hecho mucho daño, Ujú. que ha lastimado a muchas personas. Ri- Hoy todavía hay 5 personas en la cárcel ujú. por un caso que no sucedió, un caso de secuestro que no sucedió. Destacadamente lo decías bien, Brenda Quevedo Cruz, que junto con Jacobo Tagle no tienen sentencia. 20 años después
en primera instancia. Todos estos años en prisión preventiva, que es una locura, es demencial. Ricardo, precisamente, bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, pero claro, no podemos no hablar de las víctimas de este caso. Y también hay una parte en el libro en que señalas, esto no debería llamarse el caso Wallace, debería llamarse el caso Quevedo, el caso también de Jacobo, de Freire, que no solo fueron detenidos injustamente, sino que también sufrieron torturas. Y me gustaría preguntarte respecto de la recopilación de evidencia, porque también sabemos que hay torturas que incluso tuviste que encontrar varias fuentes para ponerlas en el libro. Incluso, según vi también en una entrevista, hay una tortura que a Freire, creo, lo lanzan de un helicóptero y en un momento no lo ibas a incluir porque no tenías todas las fuentes adecuadas. Es correcto. Ujú. Sí, lo que tengo que decir es que en la página 2 del libro hay un QR donde están todas las fuentes coleccionadas, porque en efecto, porque es una novela, no podía utilizar notas a pie de página, pero es muy importante que pues quien lea el libro pueda corroborar esa información. Ahí tienes justamente el QR. Y sí, no tuve que seguir el método periodístico donde al menos tenía dos testimonios de cada cosa para poderla firmar, porque si no podía yo perderme en una selva de mentiras o de medios testimonios. Y un hecho que ocurre casi hacia el final de la investigación es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite una serie de recomendaciones donde en efecto reconoce que estas personas fueron torturadas. Ujú. César Freire arrojado de un helicóptero amarrado a una cuerda, ahí perdió el conocimiento. En Brenda Quevedo Cruz, abusada sexualmente en una isla que fue una prisión, ella que dejó de contar cuando entró el quinto individuo a abusar de ella, Jacobo Tagle en la misma circunstancia, Albert Castillo, y te quiero decir que estas torturas tuvieron un propósito, era conseguir la confesión que ella quería presentar el día que ganó el Premio de Derechos Humanos. O Ujú. sea, su idea fue torturar para presumir el día que le iba a entregar el premio, que tenía las confesiones. Lo que pasa es que literalmente ninguno le regaló esa confesión a pesar de todo lo que sufrieron. Pero ahí está narrada también esa parte y pues insistir en que esto pareciera como un caso estrictamente mexicano, pero en realidad estas fabricaciones alrededor de la justicia, la intromisión de la política, del poder económico dentro de la justicia, es algo que está corriendo en todo el mundo. Es un problema a nivel planetario, quizá aquí de manera exagerada, pero por eso nos ayuda a hablar del tema y marcadamente en América Latina, donde uno de los recursos con los que cuenta el crimen organizado para seguir actuando es que se fabriquen crímenes para que volteemos a ver a otro lado y entonces los criminales podrán seguir por la ruta justamente de lo ilícito. Así es que sí creo que es una llamada de atención de algo que está pasando con los sistemas judiciales en mayor o menor grado y que no es exclusivamente mexicano, porque si no aquí perdería buena parte del sentido que tiene Ujú. la idea de la fabricación como un fenómeno político de nuestra época. Ricardo, antes de despedirte, quisiera que nos confirmaras si es que efectivamente este libro se va a transformar en una producción audiovisual. Es correcto. Fíjate que el año pasado varias compañías productoras se acercaron a comprar los derechos y estoy muy, muy contento porque finalmente creo que cayó en las mejores manos. Y es que Paula, productora chilena, Los Hermanos Larraín, con Ángela Poblete como la gran hacedora y productora de este esfuerzo, adquirió los derechos y en efecto pues ya empezó a desarrollarse y bueno, pues voy a contar con la mejor directora imaginable, que es Maite Alberdi. Así es que hay una conexión chilena que aquí vale la pena comentar. Parte de la visita tuvo que ver con presentar el libro, en fin, Ujú. pero también con saludar a las y los amigos de Fábula, que están haciendo un trabajo formidable para, pues, hacer el trasvase de un texto escrito ahora a un formato audiovisual que esperemos el año que entra esté viendo la luz. Bueno, y hay que decir, es perfecto para adaptarlo visualmente. Ricardo, Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Les recomendamos este libro, muy entretenido y que también nos abre los ojos respecto de lo que pasa en México. Que estés muy bien. Un abrazo muy grande a tu audiencia. Alicia, gracias por tu generosidad y tu anfitrionía. Hasta la siguiente. Bueno, nosotros entonces les dejamos recomendado Fabricación de Ricardo Rafael. Nosotros nos despedimos, pero por supuesto sigan en CNN Chile. Que estén muy bien.